Sansón fue un hombre que juzgó a Israel durante 40 años. Su nacimiento fue muy esperado por sus padres, pues la mujer era estéril. El anuncio de que nacería fue dado por el ángel de Dios. ¿Sí? Algo que caracterizaba a Sansón antes de nacer eran las cosas que el ángel había dicho de él, lo mismo que había dicho de Jesús. ¿Sí? Y lo que dice se los voy a leer. Cuando el ángel vino a darle la noticia a su madre, el ángel le dice, o las condiciones en las que estaba la madre eran, su madre era estéril. La promesa era que Dios le daría un hijo. Las condiciones en las cuales el ángel le dice a la madre, pues eran unas condiciones difíciles porque pues era una promesa y tenía que creerla de que iba a tener un hijo, porque antes no había inseminación in vitro ni nada por el estilo, entonces era fe. ¿Sí? Por eso los grandes hombres de Dios o los hombres reconocían y decían, los hijos que me ha dado Dios, no el método, ¿sí? O el se me pasó la píldora, o el Dios no sirve, es Dios el que da los hijos. Y entonces la madre no podía beber vino, ¿sí? Ni comer cosa inmunda, porque su hijo iba a ser nazareno. Navaja no pasaría por su cabeza, no huiría, no tendría que ir a la peluquería jamás, sería nazareno desde su nacimiento, los libraría de los filisteos y sería un guerrero. Algo característico de él es que tenía una gran fuerza. Este hombre era una promesa para Israel, un joven con cualidades que muy pocos jóvenes podían tener. Este joven, Dios lo había diseñado para usarlo a él, hacer de él un caudillo, un libertador, igual que a ti, igual que a mí. Pero algunos de nosotros podemos estorbar a Dios haciendo lo que no debemos de hacer. Y a veces culpamos a Dios. Y tú y yo podemos estorbar a Dios, ¿sí? Para que Él no logre los objetivos que Dios quiere hacer en tu vida. Y esta es la vida de Sansón. Un hombre fuerte por fuera, pero débil por dentro. Y yo veo a mucha gente débil por dentro y se siente fuerte por fuera. Pero la debilidad interna es lo que nos define en el carácter. ¿Sí? Si somos débiles de carácter, vamos a sucumbir ante cualquier cosa. Y para que nosotros podamos lograr los objetivos de Dios, necesitamos creer, necesitamos arreglar cosas acá adentro que solamente Dios puede arreglar. Si tú no arreglas las cosas de adentro, ¿cómo vas a poder resolverlas de afuera? Jamás. Sansón era fuerte por fuera, pero era débil por dentro. Hoy, en este tiempo que estamos viviendo, nosotros podemos ver a través de la televisión, de los medios gráficos, ¿sí? Que hombres que fueron elegidos por Dios, que han caído en situaciones graves de pecado. Hombres que un día estuvieron parados aquí como estoy yo y que por su sensualidad, su pecado, cayeron en una situación dolorosa para ellos. Y tal vez tú pienses, a mí no me va a pasar. Pues dice la palabra que el que esté firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque a veces somos soberbios y pensamos que todo lo podemos hacer. El caso de Sansón es que él pensaba que a través de su fuerza él podía continuar y hacer las cosas. Y tal vez tú estés pensando que es a través de tu fuerza, que tú estás aquí porque tú lo decidiste. Tú no decidiste nada. Dios ha decidido tu vida, pero depende de nosotros lograr éxito o no. Estos grandes hombres de Dios, como Jimmy Swaggart, ¿han oído de ese señor? Bueno, ese señor ha caído en pecado varias veces. Es pastor de una iglesia y sigue siendo pastor, ¿sí? Pero él rentaba prostitutas en Estados Unidos y la policía norteamericana lo siguió un día y lo agarró en flagrante.
Y qué tremendo es que nosotros podamos dejar a Dios por nuestra necedad en unas condiciones lastimeras para Él, y que la gente blasfeme el nombre de Dios por causa de nosotros. El caso de Sansón fue así, como el caso de Jimmy Schwager, como el caso de muchas personas que yo conozco que estaban sirviendo y ya no están. Y a veces pensamos, yo sí voy a estar, ¿no? Pero recuerden una cosa: si nosotros no mantenemos una relación cercana, si nuestra relación es distante, vamos a ser como Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Corrió, negó a Jesús, porque dice que lo veía de lejos. Nosotros podemos ver, ¿sí?, a estas personas que viven en adulterio, en sensualidad, y es triste oír que predicadores que regularmente estaban en trabajando de forma correcta, hombres de Dios que estuvieron, ¿sí?, peleando, un día sucumbieron ante el pecado por pensar que ellos podían hacer las cosas. Espero que no sea tu condición, ¿sí? Y podemos nosotros ver que hoy en día, ¿sí?, Dios ha levantado hombres, pero esos hombres hoy viven en tragedia. ¿Y por qué viven en tragedia? Porque nunca le pusieron solución al problema. Yo les digo a la gente piensa, ya Dios me liberó. Quiero decirte que si tú no arreglas un problema hoy, ese problema va a salir en 10 años o 15 años. Nosotros pensamos que a veces ya le hicimos. ¿Saben qué no arregló Sansón? Como tampoco arregló David su problema sensual. David tenía problemas con las mujeres y Sansón era sensual. Entonces, aparte de todo lo que nosotros estamos viendo, los medios de comunicación inyectan a nuestras mentes comerciales sensuales. Vas en el periférico y ves una portada de una mujer que está anunciando a un niño, y principalmente a los varones, porque a los varones se nos incita a través de los ojos a pecar. ¿Sí? La mujer cae porque le hablan bonito, pero el hombre le entra el pecado por los ojos. Y entonces nosotros podemos ver que hay revistas de mujeres y hombres sensuales que nos bombardean nuestras mentes, ¿sí?, para que nosotros supuestamente pensemos en la mujer o en el hombre ideal, que quiero decirte que no lo hay. No hay príncipe azul, solamente hay gentes que están siendo transformados en Cristo Jesús. Entonces vemos que la sensualidad y el sexo ha roto con hombres prósperos, con amigos, con familiares, con políticos, con artistas, ¿sí? ¿Y por qué? Porque esta situación se está utilizando de forma ilegal. Sansón había nacido para ser exitoso, un hombre lleno de cualidades y promesas, que decidió echar por la borda, ¿sí?, todas las cosas por ser sensual. Tal vez tu pecado no sea la sensualidad, pero sea el ser pagado de uno mismo, el creer que yo puedo, el creer que yo lo puedo hacer todo. Y déjame decirte que dentro de poco los orgullosos van a caer, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y nosotros podemos ver en Jueces capítulo 13 versículo 1 la historia, y dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Vean, ¿por qué Dios esclaviza nuevamente a la gente que ha libertado? ¿Por qué permite que sean esclavizados? Dice aquí que Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. ¿Cuántas veces Dios te ha librado de un pecado? Bueno, nos ha librado del pecado en el cual volvemos a reincidir y lo volvemos a tomar cuando Dios ya nos ha hecho libres de eso. Sin embargo, Israel
se alejó de Dios. Dice, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y había un hombre de Zorán, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel del Señor, y le dijo, he aquí, que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás, y darás a luz un hijo. Ahora pues, he aquí, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás un hijo. Navaja no pasará, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Dios nos va a usar en la medida en que nosotros estemos disponibles, estemos consagrados, que nuestra vida realmente esté entregada a Él. De esa manera Dios nos va a usar. Si tú quieres que Dios te use, no va a ser a través de que te levantes un día y empieces a tener conocimiento. Necesitas, y tú y yo necesitamos entender que para que Dios nos use, yo debo de estar disponible, debo de estar consagrado, debo de estar, sí, en su presencia. Nosotros podemos ver que la vida de Sansón fue una tragedia. ¿Por qué una tragedia? ¿Sí? Sansón tenía talentos, dones, habilidades, pero él no las usó. Él destruyó todo lo que Dios le dio. Él obstruyó la obra de Dios en su vida. Fue un hombre fuerte exteriormente, pero de carácter débil. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Planes de libertad, planes de éxito, planes, sí, en cambios en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir. Pero nosotros podemos echarlos a perder, obstaculizar el deseo de Dios para nosotros. ¿Saben eso? ¿Cuántos hombres de Dios han obstaculizado? ¿Cuánto tiempo tienes tú que estás obstaculizando que Dios haga una obra? Porque decimos que tenemos fe, pero se muestra, se ve. Dice que la fe se ve. ¿Sí? La fe es objetiva. Y objetiva quiere decir que tiene un objetivo y que ese objetivo es Cristo. Pero la fe que tú tienes se muestra cada día, no se dice. Sansón él fue juez durante 40 años en Israel. Pero su vida cotidiana demostraba que iba en contra de lo que Dios había establecido. ¿Y qué pasó con su vida? ¿Sí? Que Sansón siguió sus propios intereses y no dominó sus pasiones por no llevar una vida disciplinada. ¿Qué es una vida disciplinada? Muchos se levantan en la mañana, oran un día. Al otro día se levantan y oran a las 12 del día. Después oran en la noche. Mientras tú no seas disciplinado, no va a haber cambios en tu vida. Porque la disciplina es lo que forma el carácter. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos en una vida disciplinada quiere decir que tienes un orden en tu vida. No es, hoy tengo ganas, hoy no tengo ganas. La disciplina no tiene que ver con las ganas, tiene que ver con la motivación interna que tú tengas. Es como cuando dicen, oye, te llegó el recibo de la luz. ¿A cuántos les dan ganas de pagar el recibo de la luz? Pero si no vas, ¿qué hacen? Pues te lo pagan, te lo cortan, ¿no? Tengas ganas o no tengas ganas, tú vas y lo pagas. ¿Por qué? Porque recibes un beneficio. Nosotros recibimos un beneficio mayor cuando nosotros estamos disciplinados, cuando estamos en oración, cuando tenemos un sistema de lectura, ¿sí? Cuando nosotros dependemos de Dios, ¿sí? El fracaso puede venir cuando nosotros nos separamos. Jesús dice en Juan, separados de mí, nada pueden hacer. Pero tú piensas que estás bien.
Yo pienso que estoy bien, porque me reúno, porque doy mi diezmo, porque canto, porque tengo una labor en la iglesia. No, yo estoy bien. Cuando yo, ¿saben en qué miedo a la gente? Cuando, ¿cómo estás? Y me dice, y veo que así como que, bien, y digo, esta persona no está bien. Porque una persona que está cerca de Dios, escuchen bien, siempre se va a sentir mal. ¿Y sabe por qué se va a sentir mal? Porque el pecado está en nuestra vida y todos los días pecamos nosotros. Y entre más santo, más sensible eres al pecado. Sansón no era sensible a su pecado, ni siquiera se había dado cuenta que era sensual, que le gustaban las mujeres filisteas, ¿sí? Y ese era el problema. Vamos a ver la historia. Dice la Biblia que él era nazareno. Vamos a Números, capítulo 6. Números es el cuarto libro de la Biblia. Yo sé que ustedes ya lo saben, pero digo, nada más. Número 6. Dice, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare, vean, haciendo voto de nazareno para dedicarse al Señor. Ahora, yo quiero decirte que en cierta forma tú y yo somos nazarenos, porque Dios nos ha apartado para Él. La palabra santo significa, escuchen bien, ¿quién lo sabe? ¿Quién sabe lo que significa santo? Apartado para Dios. Ahora, ¿quién lo hace? Apartado no solamente para Dios, apartado para el uso exclusivo de Dios. Tengo exclusividad. Sansón tenía que ser apartado, o sea, no tenía que relacionarse como las otras personas se relacionaban, ni pensar como las otras personas pensaban. Dice, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre ni vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento al Señor. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para el Señor no se acercará a persona muerta. O sea, tal vez quiere decir lo que dicen Corintios, que no tendrá una relación de amistad muy cercana con personas incrédulas. Y la gente le gusta tener amistades incrédulas. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo cómo mi mejor amigo, mi mejor amiga tiene que ser incrédulo. ¿Qué te va a decir un incrédulo? Nosotros nos teníamos que apartar. Sansón tenía que apartarse. La palabra nazareno significa separado, consagrado. Estas personas hacían un voto especial a Dios y este voto podría ser temporal. Sin embargo, algunos lo hacían permanente. En Números 6:4, todo tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace en la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. No tendrá que ir a los antros que van los demás. No tenía que tomar su tequila ni su vidrio de agua igual que los demás, porque no podía ni siquiera ir a una fiesta. Pero vemos más adelante que lo primero que hizo fue hacer una fiesta. Porque violando lo que Dios le había dicho. Entonces, este hombre, ¿sí? Sansón, empezó a ver también a las mujeres que no eran del pueblo de Dios. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres tienen relaciones con personas que no son hijos de Dios? Dice la palabra, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene Cristo con Belial? O sea, con el diablo. Entonces nosotros necesitamos entender una cosa. Sansón, al tocarse el pelo, tenía que recordar que era una persona diferente. Era un recordatorio para decir, tú eres santo, tú eres diferente, tienes que portarte diferente,
Dice la palabra en 1 de Pedro, no quiten ahí su dedo de este, ¿sí? Capítulo 2, versículo 9, que nosotros, todo el pueblo de Dios, toda la iglesia de Dios, ¿sí?, somos un pueblo especial para Dios. Mas ustedes son linaje, descendencia, escogido. Somos, ¿qué dice? Linaje escogido, real, ¿qué dice? Sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿cómo una persona que se dice ser cristiana se va al antro? Todavía hay cristianos que se van al antro, que se toman su vigorogua, su alcoholito. Y no solamente eso, sino que se relacionan con mujeres y con hombres que no tienen su misma enseñanza o idiosincrasia. Y entonces, ¿qué hizo Sansón? Sansón se olvidó de lo que Dios le había dicho. Y muchos de nosotros nos olvidamos que tenemos que ser santos. ¿Saben la única palabra que se eleva a la tercera potencia cuál es? Santo. Dice la palabra, ser santo, santo, santo. La pregunta es, ¿tú lo eres? Yo lo soy. Por eso el cristianismo no se trata de lo que sepas, se trata de lo que hagas. Porque Dios no nos va a juzgar por lo que sabemos, sino por lo que haces, por lo que hago yo. Sansón podía haber tenido muchas promesas para él, pero él derribó todas esas promesas siendo una persona rebelde, orgullosa, soberbia, apagada de sí mismo, yendo en contra de lo que Dios le había dicho. Y a través de los años que yo llevo como pastor o como misionero, yo veo tanta gente que comienzan bien, pero poco a poco, dice la palabra en la parábola del sembrador, ¿qué pasa? Muchos ahogan la semilla, porque los afanes y las riquezas de este mundo les roban la semilla, la ahogan. Y entonces mucha gente deja de ver a Dios. ¿Por qué? Porque está tan preocupado. Vive para Él y no para Dios. Y la palabra de Dios dice, ámame a mí primero. No ames más primero a tu esposa ni a tus hijos. El mandamiento primero, ¿qué dice? Amarás a tu Escuchen bien Dios. eso. Amarás a quién? A tu Dios. Con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente. Por eso Jesús nos vuelve a decir, no, el que no aborrece a su padre, a su madre, sus hermanos, sus tíos, sus abuelitos, su perico, su perro, más que a mí, no es digno de mí. La palabra aborrecer significa amar menos. El que no ama menos a su papá y a su mamá y a sus hermanos y todo lo que hace, no es digno de mí. Yo he escuchado y pues mucha gente me dice, digo, ¿por qué no fuiste? Y gente que predica la palabra, no, es que tengo que pasar un tiempo con mi familia porque no lo tengo. Lógicamente, es como la relación de un esposo con una esposa. La esposa te hace un pastel y cuando andas de novio le dices, wow, no, sí, qué malo, te quedó. Pero cuando ya lleva 5 o 6 años y le haces un pastel al esposo, ¿qué dice? Perdón, no la soy yo. ¿Qué dice? Ah, sí, sí, está bien. ¿No? ¿Qué se ha perdido? El amor. ¿Qué se ha perdido con Jesús? El primer amor. Antes no, sí, vamos a hacer y vamos aquí, vamos allá. Pero va pasando el tiempo y va perdiendo el primer amor. Dios dice, ¿sabes qué? Yo tengo un pastel rico para ti. Sí, sí, es. Después es que ahorita fíjate que tengo ganas, pero de otra cosa. ¿Sí?
Y oramos en la mañana, Padre nuestro que estás en el cielo. Y Dios te dice, ¿qué quieres, mi hijo? No, espérame tantito, es que voy a llevar a mis hijos al mercado, a la escuela. Pero, y otra vez, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué quieres? Interrumpimos a Dios para decirle, ¿sabes qué? Es que ahorita voy rápido, no tengo tanta prisa para platicar contigo. Y perdemos lo más por lo menos. Pero nosotros pensamos, estamos bien. ¿Cómo bien? Sansón, sí, tenía que recordar que era una persona diferente, con una misión especial en la tierra y con un propósito en Dios. Y fue separado precisamente para servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y sabes que tú tienes un propósito en la vida. No veniste no solamente a trabajar aquí, a vivir, como dice la gente, es que yo me reproduzco, nazco, me reproduzco, y bueno, pues si eso es la vida, qué triste para ti, mano. Porque la vida tiene mucho más cosas hermosas. Y Sansón estaba destinado a ser una persona exitosa, un hombre próspero para Dios, un hombre que podía servir a Dios con todo su corazón, que cuando se disponía lo hizo, pero regularmente estorbó a Dios. ¿Sí? Dice la palabra en el versículo 5, Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Qué pensaría? Imagínense ustedes, mujeres, que tuvieran un hijo y Dios llegara y les dijera a través de un ángel, sabes que tu hijo va a ser libertador de naciones y va a libertar a su familia y va a libertar a México, y yo tengo promesas para él grandes, y va a ser un hombre próspero, fuerte, victorioso, exitoso. ¿Qué pensarías tú? Yo creo que la madre pensó, mi hijo será, ¿no? Toda la gente lo reconocerá. Sin embargo, nosotros podemos obstruir la obra de Dios, y Dios puede tener un plan tan maravilloso para nosotros, para mi vida. Sin embargo, yo, por no dejar trabajar a Dios en mi vida, yo puedo detener la bendición para mí. Sansón obstruyó la obra de Dios porque coqueteó con el pecado. ¿Cuántos de nosotros coqueteamos con el pecado? ¿Saben ustedes que para ser cristianos se necesitan agallas? Se necesita tener valor. Se necesita decir, Señor, yo creo en ti. Muchas veces se tiene que renunciar a muchas cosas. A ir con la familia, a ir a fiestas, a ir a hacer esto. Se tiene que renunciar. Si nosotros no renunciamos a cosas, entonces ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Díganme. ¿Es una mentira? No. Entonces Sansón obstruyó la obra de Dios. ¿Sí? Y Dios puede decirme, ¿sabes qué, Ulises? Yo te quiero bendecir. Ustedes pónganle su nombre. Yo te quiero bendecir a ti. Pero tú estás siendo un obstáculo, tú mismo, para la bendición que yo te dije que iba a hacer en tu vida. Y entonces los planes de Dios son estorbados. Y si tú no me amas y te apartas de lo malo y sujetas tus pasiones a través de mi espíritu y no te consagras a mí, yo te voy a desechar. ¿Recuerdan a Adán? Ayer lo decían en el estudio. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué dijo? ¿Qué palabra usó usted cuando ve? ¿Sí? Lo desterró. Lo excluyó. Exilió. ¿Sí? O sea, lo sacó ¿de dónde? Del confort. Dios, ¿pecaste? ¿Quieres vivir tu propia vida? Salte del Edén. Lo sacó. Israel fue entregado. ¿A qué fue entregado? A ser esclavo. Y muchos cristianos yo veo que Dios los ha librado y vuelven otra vez a la misma esclavitud. Y al principio sí, Dios, sí, pero poco a poco esa pasión y ese amor se va enfriando a tal grado de que primero son tus cosas y después son las cosas de Dios.
Y tú me puedes decir a mí, ay, pero es que usted no sabe mis problemas. Yo te pregunto, ¿tú sabes los míos? Entonces, ¿por qué hay una diferencia? ¿Por qué? Por las promesas que nosotros creemos de Dios. Y porque nosotros precisamente nos apartamos en el sentido de servirle a Dios, porque yo sé que Él es mi amparo y mi fortaleza, que nada me faltará. Yo sé que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. No importa que vengan quien venga aquí y me amenace de muerte, Dios está conmigo. Pero si nosotros no creemos, ¡ay! ¿Y mañana qué vamos a hacer? Y los hijos están viendo a los padres y están alegando. ¿Cómo? ¿Cómo van a ser bendecidos esos jóvenes? Como dice ayer también el que estaba diciendo este cuate, que nosotros somos bendición a las familias de la tierra. ¿Cómo vamos a hacer bendición a ellos? ¿Cómo vamos a hacer bendición a otras personas? Nos portamos como los cristianos, pero cuando hablas con un incrédulo, no, es que la vida es bien difícil, y es que esto, y es que el otro, y es que tú no sabes todos los gastos que yo tengo. O sea, ¿cómo? En lugar de decir, ¿sabes qué? Sí se puede. Yo creo que Jesús va a hacer una obra poderosa. Yo sé que Jesús, las promesas de Jesús son el sí y el amén. Él me va a usar, Él te va a usar a ti, porque no son tus recursos, ni es tu poder, ni es lo que tú puedas hacer. Dios dice en su palabra que llamó a Sansón desde el vientre de su madre y fue lleno del Espíritu Santo. Y Dios declaró sobre él que iba a ser un hombre que iba a librar a Israel. No se trataba de él, ni se trata de ti, se trata de lo que Dios quiere hacer en ti, no de lo que tú quieres que haga Dios en ti. Y este es el problema. Y muchas veces nos alejamos por pasiones. El problema de este Sansón, ¿cuál era? La sensualidad. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, 22. Vean lo que Dios les dice a los jóvenes. 2 de Timoteo 2, 22. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien lo quiere leer? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye. ¿Qué es huir? Huir es, ves que una chava te está coqueteando o un hombre te está coqueteando, pero muchos, al no sentir la presencia de Dios, al tener una relación trunca con Dios, en lugar de decir, la ven, la observan, ven que está bonita, tiene bonito cuerpo, es mejor que la mujer que tiene, ¿y qué hacen? Tienen ojos de pescado, no arreglaron